tardes, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Viviana, Marta, gracias por la presentación, por la invitación. La verdad es que en realidad hemos aprendido muchísimo en este cuatrimestre, todo el equipo de cátedra, y hemos sentido realmente el apoyo de toda la facultad permanentemente con las resoluciones, con el acompañamiento, con las distintas estrategias y con esos videos cortitos en los cuales también hemos aprendido mucho. Así que bueno, agradecerles a ustedes, a la señora decana, bueno, Bea, Marta, Mirta, permanentemente estuvieron acompañándonos, así como la gente de personal también, para resolver todas nuestras dudas. Así que bueno, contarles la experiencia que vivimos en pedagogía, en este ciclo lectivo. No sé si están viendo la presentación. Sí, Lizzy, se ve perfecto. Bien. Para los que nos están mirando, sepan que pueden ampliar la presentación si quieren en sus propias computadoras, haciendo clic en las flechitas que están al costado. En el vértice inferior, pueden, si quieren ampliar, lo pueden hacer, ¿sí? Muy bien. Lizzy, sí, tranquila. Bien. Esta cátedra Pedagogía se encuentra en el segundo nivel del plan de estudios de los profesorados, así que bueno, a diferencia de los profesores que estuvieron antes, nosotros tenemos un número bastante amplio de estudiantes y estamos trabajando con los profesorados de biología, de matemáticas, de física y de química y bioquímica. Entonces, para este dictado virtual, bueno, esperábamos un número muy grande de estudiantes, y en realidad, bueno, tuvimos reales 91 estudiantes que cursaron, de los cuales 55 estudiantes eran de biología, 26 de química, 23 de matemáticas y 9 estudiantes de física. Otros años teníamos, bueno, esa creo que es una tendencia que está apareciendo en la facultad, teníamos un número mayor de estudiantes, pero bueno, siempre nos manejamos con estos números bastante grandes de estudiantes, y bueno, para eso el equipo de cátedra está conformado, que creo que eso se pasó, a ver, perdón, voy para atrás un poquito. A ver, no aparece ahí, bueno. El equipo de cátedra está constituido, les comento, por 4 profesores, de los cuales tenemos a un JTP, que es el profesor Esteban Ramírez, la profesora María Elena Vallejos, que es auxiliar docente, y se ha incorporado este año el profesor Nicolás Barrios, que se ha incorporado a la virtualidad directamente. Así que bueno, es un equipo de cátedra en el que no somos muchos, pero que es un enorme y valioso equipo que ha trabajado permanentemente y con mucha dedicación. Y además de eso, también este año hemos contado con la colaboración de 4 estudiantes adscriptos que son de distintos profesorados. Tenemos 3 estudiantes adscriptos que pertenecen a la carrera de biología, al profesorado, y uno de ellos también al profesorado de química. Entonces, bueno, el equipo de alguna manera fue consolidándose, y este año fue un desafío en realidad, ¿no? Y bueno, ante ese número de estudiantes, como hoy les decía, que tuvimos 91 estudiantes reales cursando, promocionaron, porque nuestra asignatura es de carácter promocional, pudieron promocionar 78 estudiantes, lo cual, como hoy decía la doctora Laura, esto también para nosotros es un gran orgullo, ya que el número de estudiantes que promocionaron es alto, ¿no? Y no hicimos una comparación con lo que era años anteriores, pero podemos decir que se mantiene ese porcentaje alto de estudiantes que pueden promocionar. Y teniendo en cuenta estas condiciones en las que trabajamos este año, bueno, para nosotros es mucho más valioso lo que hemos podido percibir. Bueno, contarles la experiencia es una experiencia interesante. ¿Cómo fue pasar de la presencialidad a la virtualidad en una semana? Fue complejo al principio,
pero fue un desafío al que pudimos responder porque teníamos determinadas condiciones como equipo de cátedra que nos ayudaron a poder lograrlo, ¿no? Tuvimos una única clase inaugural presencial el día lunes 9 de marzo, en la cual se presentó el equipo de cátedra y a la que lamentablemente yo no pude asistir porque tuve un accidente un esguince de tobillo 3 días antes, así que estaba con una licencia médica, así que tampoco pude acompañarlos ese primer día. Pero por suerte, en esa primera clase esencial, que estaba así el equipo JTP y los auxiliares, pudieron informar cómo automatricularse a los estudiantes en la plataforma de Moodle y pudieron socializar cuál era el Facebook de nuestra cátedra que les permitió de alguna manera anticipar, ¿no?, estas cuestiones que después se desatarían. Bueno, ante el aviso de esta suspensión de las clases, iniciamos nuestro camino hacia la virtualidad, tomando una serie de decisiones que nos parecieron muy importantes y sobre todo guiados por una premisa. La premisa que nosotros construimos como equipo de cátedra es esta idea de decir que no es posible trasladar la lógica de la presencialidad a la virtualidad. Y en ese sentido nos hemos marcado esta cuestión como algo muy fuerte, ¿no? No es lo mismo hacer el como si estuviéramos en clase. Tenemos que elaborar una nueva propuesta que nos permitiera comunicarnos y poder realmente lograr que los aprendizajes pudieran ser incorporados por los estudiantes de una manera enriquecedora, pero desde otra lógica. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos en un primer momento? Bueno, evaluamos con el equipo cuáles son estas condiciones que sí teníamos y con qué recursos contábamos para poder empezar. Bueno, teníamos un Facebook cerrado de la cátedra que desde hace muchos años lo veníamos actualizando y lo trabajamos y lo utilizamos mucho. Contábamos ya con el aula virtual de Moodle desde 2017, en el que tenemos 3 comisiones asignadas para cada uno de los auxiliares docentes y JTP, con una comisión de trabajo. Eso hacía que, bueno, tuviéramos en un primer momento cubierta este tipo de problemáticas, ¿no? Ya que como todo tuvo que pasar a la virtualidad, sabíamos que se estaban habilitando aulas a quienes no lo tenían, pero bueno, nosotros ya contábamos con esa posibilidad. Y teníamos también otra ventaja que creo que es muy importante y comentarles a los colegas que es importante de tenerlo presente a esto. Teníamos toda nuestra bibliografía de cátedra digitalizada y organizada por unidad en el Dropbox. ¿Sí? Utilizamos el Dropbox, que lo compartíamos y que estaba disponible tanto en el aula virtual como en Facebook. Entonces, estas primeras condiciones hicieron que pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo vamos a seguir, no? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar frente a esta necesidad de trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera remota? Entonces, lo primero que hicimos, y en eso coincido con lo que planteó la doctora Laura recién, revisamos la planificación. Nosotros ya teníamos un programa, pero ese programa tuvo que ser revisado y organizamos un nuevo programa para el dictado virtual, que contuviera no solamente los contenidos, los objetivos, como siempre lo ponemos a disposición, sino que su lectura le permitiera al estudiante tener un primer acercamiento a la propuesta de la cátedra. Entonces, tuvimos en cuenta, lo revisamos, lo volvimos a leer y que quedara por escrito todo aquello que nosotros generalmente en las clases de presentación explicamos acerca del programa, acerca de la planificación. Y también, y algo muy importante creo que es eso de señalar, respecto a los contenidos, bueno, revisamos aquellos contenidos de mayor significatividad para darle un
una vuelta de tuerca para lograr que esa significatividad teórica tuviera algún impacto también en la propuesta del práctico. Una dificultad muy importante con la que nosotros nos encontrábamos era que ya no íbamos a poder realizar el trabajo de campo que siempre realizamos en pedagogía, entonces nuestra propuesta de práctico iba a tener que ser otra. Y eso que, bueno, lo dejamos para seguir pensándolo, bueno, dijimos, hay cosas que debemos modificar. Entonces, armar esa propuesta, sobre todo la del práctico, nos llevó un poco más de tiempo, pero empezamos a caminar en esto de preguntarnos cómo lograr que los estudiantes comprendieran la importancia de lo que nosotros tenemos en esta propuesta, que es el aprendizaje solidario, ¿no? El aprendizaje en instancias de servicio, y que ellos lo hacían entrevistando, yendo a las instituciones escolares, hablando con docentes, hablando con directivos, haciendo propuestas de cómo poder trabajar cuestiones que tienen que ver con la docencia y el rol docente. Bueno, entonces esto era un tema que nosotros seguíamos pensando, ¿no? Cómo lo podíamos mejorar, cómo podíamos replantearnos una propuesta que ya no tuviera en cuenta esto de tener que ir a las instituciones escolares. Y que bueno, fue acertado eso porque aparentemente esto iba a durar 2 semanas o 3 semanas o un mes y terminó siendo todo el cuatrimestre, así que bueno, esa decisión fue correcta en el sentido de pensar que había que reconfigurar la propuesta. Y otro punto, otro aspecto sumamente importante que tuvimos que revisar, del que tomamos una decisión muy importante, fue la reelaboración del cronograma. Y yo creo que eso es uno de los pilares centrales con los cuales nosotros como docentes tenemos que plantearnos. La programación y el cronograma, es decir, pensar, planificar y distribuir el tiempo preciso para poder realizar las actividades y el acompañamiento a los estudiantes es una clave para que esto realmente funcione, ¿no? La planificación puntual y que ayuda a la organización del tiempo y la organización de los propios estudiantes también en ese tiempo. Entonces, bueno, programa y cronograma fueron 2 ejes centrales, ¿sí? Y a partir de ahí, un tercer momento fue, bueno, pensar cómo le vamos a dar coherencia a esta propuesta, cómo hacemos que esta propuesta, que la presencialidad misma le va dando una coherencia, un retomar temáticas, un revisar cuestiones, cómo lográbamos que la propuesta tuviera coherencia en esa mirada tan lejana acerca de nuestro objeto de estudio y de la posibilidad de confrontar y de discutir y de vernos para hablar acerca de estas cuestiones teóricas. Entonces, para dar coherencia a la propuesta, decidimos usar como base la plataforma del aula virtual, es decir, la plataforma de Moodle fue para nosotros el espacio físico para poder contener toda la organicidad de la propuesta que nosotros teníamos pensado. Y que lo íbamos complementando con otros recursos, ¿no? Otros recursos fueron complementarios a esta decisión central de trabajar a través del aula virtual de Moodle. Y sobre todo por estas cuestiones también de la inestabilidad de otras plataformas, de la cuestión de no saber si nuestros estudiantes tenían conectividad o no, cosa que eso estaba pasando, estudiantes que realmente podían tener conexión solamente a la noche muy tarde y podían descargar alguna bibliografía, cuestiones de las que nos fuimos enterando todo a través de lo que trabajábamos dentro de la plataforma. Entonces, para darle esa coherencia dentro del aula, trabajamos con las hojas de ruta, ¿sí? Como dispositivo pedagógico usamos las hojas de ruta por cada una de las unidades. Y lo que lograban estas hojas de ruta, bueno, es mostrar esa coherencia, porque dentro de cada hoja de ruta que se presentaba al inicio de cada unidad, nosotros trabajamos solo con 4 unidades de contenido, y al inicio de cada unidad presentábamos una hoja de ruta.
¿sí? La hoja de ruta era ese camino que los estudiantes debían seguir para complementar su proceso de aprendizaje. Dentro de la hoja de ruta ellos podían encontrar los objetivos de la unidad, los contenidos, ¿sí? Encontraban ahí el listado bibliográfico de los textos que íbamos a utilizar, los links donde encontrar los textos digitales, los links también de los videos que ellos iban a poder ver, iban a tener, y a partir de ahí comenzaron a tener sus clases grabadas. Entonces dentro de la hoja de ruta encontraban el link donde ellos podían enlazar, ¿sí?, los videos que ellos iban a ver. También ahí nosotros les dejábamos los enlaces de las conferencias, porque planteábamos esto de que si no pueden estar en una clase presencial, nos gustaría que escuchen la voz de los autores. Entonces, eh, sobre todo las asignaturas pedagógicas en las que hay mucha teoría y mucha reflexión teórica y mucha cuestión en relación a las interpretaciones acerca de los textos, decidimos que era importante que ellos escuchen la voz de los propios autores. Entonces buscábamos conferencias de los autores, buscábamos que ellos pudieran escuchar entrevistas, ver y ver que los pedagogos, muchos de ellos estaban vivos o están vivos, y que no son personas tan lejanas. Entonces, de alguna manera buscábamos esa cercanía, ¿no? En esa hoja de ruta también ellos contaban con las actividades que tenían que realizar para poder aprobar esa unidad. Y también ahí sus fechas de presentación, es decir, que ahí tenían todo, todo lo que debían hacer. Entonces ellos con esa hoja de ruta tenían la actividad a realizar, las tareas, el foro, aquello que debían hacer, y eso les permitía estar ordenados en su proceso de trabajo. Ustedes van a ver ahí. Sí. Lizzy, en realidad ya nos pasamos el tiempo, pero Bueno, estaría bueno, no, pero como para que vaya cerrando, sí. y en todo caso después también podemos agregar si quedan en las preguntas, digamos, pero Perfecto. pasa que está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, dale. Eso nada más para mostrar cómo son las hojas de ruta con las que trabajábamos. Y la propuesta, bueno, como decía recién, esto de desarrollar cada una de las unidades, a las que le fuimos sumando también las rúbricas para el tercer parcial, en las que ellos podían facilitar la corrección, y todas estas unidades, o sea, todas las 4 unidades que ellos recorrieron, iban cerrando con una narrativa digital y con una propuesta en el práctico, que era hacer un trabajo que tenía que ver con el aprendizaje de servicio solidario, pero en el cual ellos debían buscar, investigar cuáles eran los trabajos de aprendizaje de servicio solidario que se estaban realizando en pandemia, y que encontraron muchos, incluso también dentro de nuestra propia facultad encontraron acciones vinculadas a la solidaridad y al aprendizaje solidario que ellos podían visualizar y ver que también se podía realizar. Bueno, una vez que definimos estas cuestiones, decimos en otro momento, lo que planteamos es cómo nos íbamos a comunicar. Y nuestra comunicación con ellos fue en un principio asincrónica, como decíamos hoy con la plataforma, en el que nosotros teníamos todos los materiales ahí como un repositorio, ¿sí? Y además de ser asincrónica, también implementamos la modalidad sincrónica. Pudimos trabajar después del primer mes y medio, o sea, prácticamente un mes antes de terminar las clases, comenzamos a tener clases a través de la plataforma de Meet, de Google Meet. Tuvimos clases de consulta, teníamos tutorías por plataforma, y además nos animamos a que ellos realizaran su tercer parcial como un conjunto de exposiciones orales grupales en los que ellos hicieron una pequeña investigación ya sobre el final y que exponían a sus compañeros. Y entonces esta fue una instancia de
de evaluación, pero fue más como un conversatorio con nosotros, en el que ellos pudieron contar su trabajo y cómo fueran haciéndolo. Entonces, como para ir cerrando, contarles que la evaluación que nosotros realizamos, cómo pudimos evaluar, bueno, lo hicimos de manera individual, de manera grupal, con trabajos escritos de análisis y de reflexión, con la modalidad asincrónica mayoritariamente, pero bueno, ese tercer parcial fue sincrónico, de exposición oral, grupal, y gradualmente, o sea, con un nivel de complejidad creciente, fuimos incorporando y esta posibilidad de encontrarnos, de vernos a través de una plataforma y poder expresar y que ellos puedan contar su experiencia. Nosotros consideramos que fue un salto cualitativo en esa instancia de poder vernos de manera sincrónica a través de la plataforma, porque a ellos les permitió, y lo expresaron así, sentirse parte de la facultad. Sentían que, porque si no, bueno, estaban siempre en su casa, lejos de todos, no veían a sus compañeros, pero el poder estar en el aula a través de esa plataforma los hacía sentir como parte de la clase. Entonces, eso es algo que han valorado mucho. Y bueno, el mayor desafío fue para nosotros la instancia práctica, el que lo resolvimos también utilizando las TIC, y era hacer una propuesta en la que ellos debían buscar, seleccionar y analizar experiencias de aprendizaje y servicio solidario que se estuvieran realizando actualmente en pandemia en nuestro país. Y encontraron muchas y muy buenas experiencias de las cuales dieron cuenta, analizaron y reflexionaron. Entonces, bueno, al finalizar el cursado, lo que hicimos fue una evaluación de la cátedra, les pedimos a ellos que pudieran contarnos cómo fue la experiencia, y algunas de las experiencias que ellos nos relataron fueron estas, ¿no? Algunas cuestiones que dijeron. Una alumna de química dijo, bueno, que en términos generales rescata de la cursada actual en este contexto de la modalidad online el haber aprendido a utilizar de una manera más eficiente algunas herramientas tecnológicas, como leer información con Dropbox y compartir contenidos mediante Google Drive, entre otras cosas. Pero en términos específicos, dice que valoro mucho el material aportado por los docentes de pedagogía, donde sin lugar a dudas se nota el tiempo tomado para la elaboración de las mismas, y rescato mucho los foros y las actividades individuales y grupales que nos mandaron a realizar, ya que dichos ejercicios me permitieron mejorar enormemente mi capacidad de reflexión y discusión frente a la opinión y posiciones de otros. Bueno, es muy largo, les leo uno más cortito. Destaco de una alumna de matemáticas, destaco lo increíble del buen uso de las TIC, como nos permitió estar cerca a pesar del distanciamiento, compartiendo recursos e información, pese a la desigualdad de la situación. Referido a las limitaciones de acceso a la internet para cada estudiante, también destaco la presencia total de los profesores, siempre pendientes, trabajando más de la cuenta. Y bueno, también una alumna de química plantea esto de que le resultó extraño al principio, pero que bueno, los trabajos grupales le han enriquecido, siempre tuvo que fundamentar sus opiniones. Y en cuanto a los trabajos individuales, dice, le costaron más cuando se trataba de introspección, pero que, dice, me doy cuenta que esta cursada me ha brindado conocimientos más de los que esperaba. Así que bueno, para nosotros como equipo de cátedra fue una enorme satisfacción poder realizar este desafío y poder llegar al término que llegamos, no solamente con una buena proporción de estudiantes que han logrado promocionar la asignatura, sino sobre todo la satisfacción de que realmente hemos sentido que ellos han quedado muy conformes con la propuesta y que han logrado, a pesar de las dificultades, poder comprender y poder valorar y sobre todo incorporar elementos para este futuro rol docente en el que ellos están. Se llevaron muchas experiencias y nos han devuelto, creo que también un enorme bagaje de cariño que lo hemos sentido en esta distancia,
distancia física, pero creo que hemos construido un lazo social con los estudiantes a pesar de la distancia. Así que bueno, le queremos agradecer mucho a ustedes también, como autoridades de la facultad, por el espacio, creo que nos han brindado los canales para poder lograr que esto lo pudiéramos cumplir. Así que bueno, muchas gracias.